en 1 Corintios 12 para estudiar en esta noche a continuación el don de sanidad. Vamos a ver en esta noche el don de sanidad. Dice 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12. ¿Ya lo tienen? Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos en esta noche a estudiar la sanidad bíblica o la salud bíblica, porque existen muchos hermanos amados nuestros cristianos sinceros, pero sincera y tremendamente equivocados respecto a la creencia, al uso, a la manifestación del don de sanidad. Observamos actualmente, ¿verdad?, que inclusive hay cristianos que dicen, creen y predican que los cristianos no podemos estar enfermos, así categórica y dogmáticamente, porque si tú estás enfermo, tú tienes un pecado. Y si tú tienes un pecado, es porque no tienes fe. Y si no tienes fe, ¿verdad?, es porque estás bajo una maldición de Dios. Bueno, este caso que estamos analizando ahorita fue analizado en un libro que se llama el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Aquí encontramos en el libro de Job a un hombre recto, justo y temeroso de Dios. Esta es el juicio o el calificativo que Dios mismo le da a Job. Sin embargo, Job es azotado por un cúmulo de adversidades y le cae a su vida la desgracia de perder a la familia, la desgracia de perder sus bienes materiales, la desgracia de perder sus propios hijos y finalmente su propia salud. Entonces, 3 amigos de Job que se juntan, los filósofos, ellos no pueden entender, ellos no pueden explicarse más que Job está enfermo y le pasó lo que le pasó porque hay un pecado en su vida que no ha confesado. Y durante todo el libro de Job es una argumentación, es una discusión, un ataque filosófico en contra de Job, los amigos tratando de hacer lo que él se arrepienta y que entienda que si se arrepiente Dios lo va a perdonar. El libro de Job nos muestra pues de una forma muy clara que no todas las adversidades y las enfermedades son por causa del pecado. En el libro de Job es exactamente lo contrario. Job se enfermó por ser santo. No porque era pecador, sino exactamente porque era un hombre justo y temeroso de Dios. Y Dios usó su justicia y la santidad de este hombre, la rectitud y la dignidad y las convicciones para demostrarle al reino de las tinieblas en el mundo invisible que no todos los seres humanos aquí abajo amamos y seguimos a Dios por lo que Dios nos da. Porque el debate y la controversia de Satanás era, Job te ama y te sigue porque le has rodeado y le has protegido. Y Dios demuestra que este hombre y que hay muchos cristianos, los verdaderamente cristianos, que no seguimos a Cristo por los regalos que nos da. No buscamos la mano del dador, buscamos al dador. Entonces muchos cristianos buscan los dones, buscan los regalos, buscan los beneficios, buscan la salud de Dios, pero no buscan a Dios. ¿Están enfermos? Diosito, ayúdame. ¿Les falta dinero? Señor, ayúdame con el dinero. Y todo siempre es ayúdame cuando les hace falta, pero cuando tienen y cuando no tienen ninguna necesidad, nunca buscan a Dios. Y esto se llama, a la luz de la Biblia, hipocresía. Hay también otros cristianos que han caído en un extremo tan grande, que enseñan o les han enseñado que los cristianos no podemos ir al doctor. Hace algunos años yo conocí una persona en Acapulco, Guerrero, una señora que le picó un alacrán a un hijo suyo en el dedo gordo del pie. Y fuimos a verla y ella nos dijo, no es que no lo voy a llevar a la Cruz Roja, ni le voy a poner ninguna vacuna anticrotálica, ni tampoco ninguna cosa antihistamínica, yo confío que Dios lo va a sanar. Bueno, pasaron como 5 o 6 días y le tuvieron que amputar al niño el dedo. Entonces esta hermana dejó de ir a la iglesia como 3 o 4 meses.
Y yo recuerdo que la volvimos a ir a ver a esta hermana. Yo en aquel tiempo no era pastor, era misionero. Andaba yo allá predicándole a los indígenas en toda la Sierra de Guerrero y la Costa Chica. Y fuimos a ver a esta persona. Y le dije, hermana, ¿por qué usted no ha regresado a la iglesia? El pastor la extraña, etcétera, etcétera. Y me dice, no he regresado porque Dios me falló. ¿Cómo que Dios le falló? Sí, yo creí y puse toda mi fe y no fui al doctor ni usé medicina para que Dios sanara a mi hijo. Y mire usted que hasta casi le pierde el pie. Y yo le contesté, le dije, señora, es que usted no quiere entender que la fe no está divorciada del sentido común. Claro que Dios sana, pero no siempre Dios sana de la forma que nosotros queremos. Vamos a encontrar hoy en la noche en la Biblia que hay un sinnúmero de casos donde Dios ha sanado a través de la medicina, a través de los médicos. Entonces, últimamente, ya sea a través de los médicos o milagrosamente o a través de la medicina, Dios es el que siempre sana. Como un doctor le puso a la entrada cristiano a su consultorio, yo cobro y Dios sana. O sea, ¿qué es la cicatrización, verdad? ¿Qué es la cirugía? Si el doctor no tiene la ayuda de Dios, por más que sea nosotros, no somos dioses. La recuperación de nuestros órganos internos, la cicatrización de la piel, la cicatrización de todo, los glóbulos blancos que acuden a una apertura para impedir la invasión de los microbios. ¿Qué es eso? Pues es Dios trabajando. Entonces, hemos caído en muchos extremos donde de veras, yo ahora acabo de regresar de un viaje de Centroamérica y me encontré un caso de una persona que a su esposa le dio cáncer y él no la quiere llevar al doctor. Y no la quiere llevar con un oncólogo, que son especialistas en cáncer. ¿Por qué? Porque él dice que ellos confían en Dios. Y quieren y se aferran a que Dios quiere que lo sane de una forma milagrosa. Entonces, todas estas cosas son antibíblicas porque son verdades llevadas al extremo, donde hemos caído casi en un fanatismo, donde en Estados Unidos ya el gobierno ha metido a la cárcel a personas que dicen cristianas porque se negaron que sus hijos fueran atendidos de diabetes o de algunas otras enfermedades porque creían que Dios los iba a sanar y los niños murieron. Y por negligencia metieron a los padres a la misma cárcel. Y tenemos cantidad de casos en la época en que estamos nosotros viviendo. ¿Qué hay de cierto de todas estas creencias? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tiene algún fundamento la palabra de Dios? ¿Es bíblico poder sanar también a cualquier persona? O sea, ¿es bíblico ponerme a 20 personas y pasar y y les pongo y ungirlos a todos y sé salvo en el nombre de Jesús y sé sano en el nombre de Jesús? ¿Es bíblico también eso? ¿Es la voluntad de Dios que todos los cristianos estén sanos? ¿Es la voluntad de Dios que estemos enfermos? ¿Vienen todas las enfermedades del diablo? ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿Estaba la sanidad divina incluida en la expiación y en la muerte de Cristo? Como muchos dicen, por sus llagas fuimos curados, y aquí esto me dice que yo no tengo por qué estar enfermo. ¿Está realmente Isaías 53 hablando de la sanidad divina físicamente en la muerte de Cristo? Vamos en esta noche a analizar y a contestar todas estas preguntas. Vamos a ver, en primer lugar, el origen de las enfermedades. ¿Qué cosa es una enfermedad? Es una alteración, un desequilibrio que existe dentro de cualquier órgano del cuerpo humano por causas físico-químicas, emocionales o espirituales. Esta es la definición de la enfermedad que podemos encontrar en la Biblia. A continuación la voy a explicar. Dios ha creado un cuerpo humano perfecto, tu cuerpo y mi cuerpo. Tenemos un cerebro, tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema circulatorio, tenemos pulmones increíblemente maravillosos, un corazón que nunca le cambiamos el aceite y bombea millones de veces la sangre durante toda nuestra vida, etcétera, etcétera. Y cuando algo acontece dentro de nuestro organismo que cambia la armonía o rompe el equilibrio o la temperatura que tenemos que tener de 37 grados y medio los adultos, cualquier cosa que altere la creación original de Dios se le llama enfermedad. La enfermedad físico-química se puede deber, por ejemplo, a que tú estás jugando algún día tenis y estás empapado en sudor, estás jugando tenis
y te tomas de una forma imprudente un vaso con hielos, con agua. Te tomas glug, 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 glug el agua y te viene una bronconeumonía. Esa enfermedad no viene de Dios, esa enfermedad no te la mandó el diablo, esa enfermedad fue el resultado o la consecuencia de tu imprudencia física. Tú sales ahorita aquí a la calle y desabrigado, no te tapas acá o te metes a bañar en la mañana y no te secas y no te vistes dentro del baño, sino que te sales y te da una corriente de aire y te enfermas con alguna tos, no puedes, te reprenden el nombre de Jesús a la enfermedad o a la tos, ¿verdad? Porque no es un espíritu demoníaco, no fue la voluntad de Dios tampoco que tú te enfermaras, fue tu imprudencia. No supiste o no sabes cómo defenderte de los ataques físicos que rompen la armonía del organismo humano. Entonces, las enfermedades pueden tener este origen físico. Cuando nosotros, yo estoy jugando fútbol y de repente, ¡paz!, me dan un trancazo o me rompen el peroneo, me rompen el menisco de la rodilla. O voy corriendo y no tengo zapatos adecuados para correr y me lastimo cualquier problema. Es mi culpa. No fue Dios ni el diablo. Entonces, esas enfermedades son de carácter físico. Hay otras de carácter químico. Hay personas, por ejemplo, que acuden al doctor, señor, tengo unas depresiones tremendas y tengo esto y el otro, y nosotros tenemos que discernir que no todo viene tampoco de los demonios. Entonces, a la persona hay que mire, cuando llega una persona y me dice, Armando, tengo problemas en el cerebro, etcétera, etcétera, yo le pregunto, ¿ya te hicieron alguna electroencefalograma? ¿Ya descartaron los cardiólogos, los neurocirujanos que no tienes algún tumor en el cerebro? Si todo se descarta y físicamente no hay nada, podemos atribuirle el problema a algo espiritual. Pero sin antes descartar los problemas físicos es adelantarnos o llegar a extremos para poder tratar las enfermedades. Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, tienen la falta de una sustancia que se llama litio o litium, no sé cómo se llama, de acuerdo a los médicos. Pero esta sustancia es una cosa química que hace que la persona comience a manifestar una conducta muchas veces hasta esquizofrénica. Y no es de carácter demoníaco, es la falta de una sustancia química, física que le falta en su cuerpo que la hace comportarse de una manera anormal. Entonces las enfermedades es una alteración, desequilibrio físico-químico. Tenemos también en tercer lugar las emocionales. Hay muchos de ustedes que ya han leído lo suficiente para descubrir que en este siglo se descubrieron las enfermedades que se llaman psicosomáticas. Psique significa mente, soma, cuerpo del griego. ¿De qué le estoy hablando? Hay enfermedades que muchos seres humanos se causan mentalmente. ¿Qué quiero decir? Hay personas que han clasificado médicamente como hipocondriacos. O sea, yo tengo un familiar en mi propia familia, me reservo su nombre, que siempre, que si no está enfermo es porque algo está mal. De veras. Él tiene que estar enfermo de algo para poder sentirse bien. Él no puede creer que pueda estar continuamente sano. Entonces, están tan autosugestionados de que, no, es que tengo que tener un cáncer, me duele aquí, ¿qué cáncer? A lo mejor son amibas, hombre. No es que el corazón, pues puede ser alguna arritmia cardíaca que tú tengas, vea que te la cheque un cardiólogo. No es que me va a dar un ataque al corazón. Y la mente puede actuar de una forma tan drástica en nuestros órganos como son el corazón, los pulmones y el estómago, que la mente puede alterar la forma como nuestros órganos actúan dentro de nuestro cuerpo. Esto es increíblemente cierto. Hay muchas señoras, ¿verdad?, ya grandes que tienen que estar tomando algo porque, repito, creen que siempre están enfermas y no tienen nada. Están enfermas sugestiva y mental y emocionalmente. Y tenemos las enfermedades también de carácter espiritual, que son las únicas que la Biblia nos menciona. La Biblia nos menciona que hay enfermedades como la ceguera y la sordera que pueden tener carácter demoníaco. La Biblia nos enseña que hay enfermedades que le llamamos ahorita epilepsia, que pueden ser espíritus malignos. La Biblia nos enseña que hay conductas anormales del ser humano como manías depresivas, paranoias y esquizofrenias de carácter demoníaco. Pero no siempre, pero la mayor parte de ellas pueden tener un origen espiritual. Y ahí es cuando los médicos no pueden hacer nada
ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Ahí es cuando entramos y conocemos el poder del Espíritu de Dios. Entonces las enfermedades físicas, emocionales, de carácter químico, espirituales, se deben a las causas que acabamos de nombrar. Ahora, dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero que vean ustedes la secuencia de estos pensamientos. Dice la Biblia que el pecado, vamos a llamar al pecado una maldición, una enfermedad. El pecado es una enfermedad espiritual que ha afectado todos los componentes del ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entra una enfermedad traída por un ser extraterrestre llamado Satanás Satanás infecta a la primer pareja de seres humanos. Genéticamente son infectados porque en ese momento físicamente comienzan a morir. Dios le dijo a Adán, el día que tú participes de ese árbol del bien y del mal, vas a morir. Y Adán no murió inmediatamente físicamente, pero comenzó el proceso de decaimiento físico, mental y espiritual en su ser. O sea, Adán en ese momento comenzó a morir. Ya Adán no podía vivir para siempre. Comenzó el degeneramiento celular. Sus células, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es que las células de nuestro cuerpo comienzan a envejecerse. Por eso recomiendan tanto, ¿verdad?, que tomemos tanta agua, porque la vida de nuestras células está en el agua. Mientras más agua tengas, más joven te vas a ver físicamente, menos arrugas vas a tener, porque el agua es la que regenera las células del cuerpo. Entonces, Adán comenzó a morir por causa del pecado. Cuando el pecado entró al mundo, entró lo que la física la llama la ley de la entropía, que es la ley de la primera y segunda ley de las termodinámicas. Esto lo explica la física, que todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, todo se desgasta, todo se oxida, todo se acaba, todos los árboles se pudren, se secan, se marchitan, la pintura se echa a perder, el fierro se oxida, en el refrigerador estamos demostrando nosotros que si no guardamos las cosas en el refrigerador a la temperatura medioambiental, toda la comida se echaría a perder. ¿Por qué? Porque estamos comprobando la ley que dice Romanos, que se llama de la corrupción. La física le llama entropía, la Biblia le llama la ley de la corrupción. Tú y yo tenemos que morir porque, Romanos 5:12, por el pecado. Ahora dice la Biblia, en el versículo 5:12, que el pecado trajo consigo la muerte. Ustedes tienen que siempre recordar que la palabra muerte significa separación. Separación. La palabra muerte no significa cesar de existir o la cesación de la existencia. La palabra muerte es separación. Y vean ustedes cuántas muertes hay. La muerte física. ¿Qué es la muerte física? Bueno, soy un cuerpo, tengo un alma y tengo un espíritu. La muerte física es la separación de mi cuerpo, que se entierra, se lo comen los gusanos, y se sale el alma y el espíritu de mi cuerpo se queda en la tumba, pero mi alma y mi espíritu se van o a la presencia de Dios, o si no son creyentes, al centro de la tierra, al infierno. La muerte física es una separación de el cuerpo, del alma y del espíritu. La Biblia habla también de una muerte espiritual. Efesios 2:1, con la cual tú y yo nacimos. Nacimos muertos espiritualmente hacia Dios. Si la muerte significa separación, significa que nacimos separados de Dios espiritualmente. Tú naciste con un alma, yo nací con un alma. Tú naciste con un cuerpo, la vida biológica, yo nací con un cuerpo, la vida física o biológica. Pero espiritualmente dice la Biblia que nacimos muertos, separados de Dios. ¿Por qué? Porque este es el resultado del pecado. Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea, mi espíritu tiene que volver a ser otra vez creado por Dios. Porque yo morí cuando yo nací hace 6,000 años en nuestra primer pareja. Ahora que conocemos las leyes de la genética,
nos damos cuenta que esto es absolutamente cierto. Miren ustedes qué cosa es un esperma. Un esperma, ¿verdad? Los millones que salen en la eyaculación de un hombre y entran al óvulo de la mujer. Un solo esperma de más de 500 millones, un solo esperma es el que gana la carrera y entra y se forma lo que se llama la vida. Y en ese esperma, en esa partícula microscópica del ser humano y en el óvulo de la mujer que comienza después ya el desarrollo del feto, ahí va en ese esperma el color de ojos de tu abuela, la estatura de tu padre, el lunar de la espalda de tu tía. Y características físicas asombrosas que heredamos genéticamente y además hasta enfermedades. Ahora que han descubierto el desciframiento del ADN, que es el código genético que se encuentra en los cromosomas dentro de las células humanas, han descubierto que ahí en los cromosomas, por ejemplo, hay una enfermedad que es la diabetes, otra el alcoholismo, y ahí el mal de Parkinson, etcétera, etcétera, síndromes diferentes por alteraciones cromosómicas, ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Y ahí, en esa partícula microscópica que se llama el esperma, va absolutamente todo lo que es emocional y físico, porque muchas veces dicen, tiene el carácter berrinchudo de su papá. Hasta el carácter muchas veces heredamos. Ahora bien, si nosotros hemos heredado características físicas y emocionales, la Biblia nos dice en Romanos 5:12 que hemos heredado también una maldición espiritual que se llama el pecado. Por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, y fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido con una maldición que se llama pecado, una enfermedad, que es la que nos hace que nos destruyamos unos a otros, que nos matemos, que el padre se ponga contra el hijo contra el padre, los católicos contra los protestantes, los indios contra los blancos contra los indios, los judíos contra los palestinos. El mundo está en guerra hace 6,000 años. ¿Por qué? Porque algo malo dentro de nosotros nos lleva a la codicia, a solamente mis derechos, no me importa lo de los demás. En vida se llama pecado. Ahora las enfermedades son el resultado de esta descomposición humana. ¿Qué cosa es la muerte? La muerte es el deterioro físico de un ser humano. Si alguien me dice que yo no tengo que enfermarme porque soy cristiano, entonces me está diciendo que tampoco voy a morir. Porque de alguna cosa me tengo que morir. ¿Y qué es la muerte, verdad? Sino la cesación de la existencia, la separación de mi alma y mi espíritu, porque mi cuerpo cada vez, la Biblia nos enseña que el ser humano tiene un inicio y llega a su cúspide a los 33 años y medio. Cristo murió en el clímax de la juventud. Cuando llegas a los 33 años, la edad de Cristo, ahí es el pináculo de la juventud y de ahí para el real comienzas a bajar. De ahí comienza a perder más la vista, tu corazón comienza a latir menos, tus pulmones a funcionar menos, todas nuestras funciones de nuestro cuerpo comienzan a decrecer. Mientras más te acercas a los 70, 80 años de edad, oyes menos, ves menos, captas menos, percibes menos, porque tenemos la ley de subimos y vamos para abajo otra vez. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu. Cuando vas en tus años en la que, no, yo voy a agarrar, este viejo que sabe mi papá, no, yo aquí, ¿verdad? Las drogas y las chamaconas y todo, y llegas a los 25, 30 años de edad, y tú llegas con drogas, y tú llegas degenerado, y tú llegas con SIDA, o llegas con enfermedades congénitas a los 25, 30 años de edad, o enfermedades venéreas a esa edad, te marcas para toda tu vida tu destino. Tú llegas medio Lorenzo de Rodas a los 30 años de edad, y con ideas así locuaces, y te casas, ¿verdad? Ya no sabes que de los 30 para adelante es 3 veces más difícil cambiar tus ideas que antes cuando tú tenías la oportunidad de ser joven y servir a Dios con todo tu corazón. Por eso, ¿verdad? Jóvenes, cuídense, cuídense, cuídense. Ahora bien, las enfermedades, entonces, tienen un origen que es el pecado. El pecado ha sido la consecuencia de nuestra muerte. Ahora, las enfermedades vienen muchas veces de Dios. Veamos Éxodo capítulo 4.
Yo me he encontrado una cantidad de predicadores y de maestros de la palabra de Dios que, vuelvo a repetir, yo no creo que sean, que lo prediquen de una forma deliberada, sino más bien creo que son ignorantes de un estudio más profundo de las Sagradas Escrituras. Yo creo que son sinceros, mis hermanos, pero sinceramente equivocados. Y han dicho que no debemos tener enfermedades. Otros dicen, no, es que toda enfermedad viene de Satanás, Dios no puede mandar enfermedades porque la enfermedad viene de Satanás y cosas por el estilo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aquí la Biblia nos muestra que hay muchos seres humanos que han nacido mudos y han nacido sordos por alguna causa que Dios ha decretado soberanamente en su voluntad. Un caso lo tenemos en Juan capítulo 9, cuando los discípulos tenían estas ideas y esta filosofía. No es que el pecado es la causa de todas las enfermedades. E iban caminando con Jesús y a la salida de un edificio estaba un ciego. Y le dicen los discípulos a Cristo, Juan capítulo 9 del 1 al 3, Señor, ¿quién pecó? O sea, ellos a fuerza atribuían que cualquier desperfecto humano era por causa del pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, para ellos había solamente dos causas posibles de una ceguera. Los papás degenerados o quién sabe, una maldición, o el muchacho había pecado. Y que Cristo, ¿qué le contesta? Ni sus padres, ni pecaron para que él haya nacido ciego, sino él nació ciego para que él manifestara y las obras de Dios fueran glorificadas. Oh profundidad de los pensamientos, de la ciencia, el conocimiento y la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Romanos 11:33. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le puede aconsejar a Dios y decirle qué haces? ¿Quién puede, Isaías 40, quién puede decirle a Dios o aconsejarle y decirle, este es el camino del juicio, este es el camino del conocimiento, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas? Y cuando venimos a la Biblia tenemos que entender que nos vamos a tener que desprogramar. Y vamos a tener que dejar que sea Dios el que nos hable y cambie nuestras ideas preconcebidas o que nos han enseñado respecto a tantas cosas en las cuales estamos profundamente equivocados. Ahora veamos Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28. Y veamos aquí enfermedades enviadas por Dios otra vez. Pero ahora, enfermedades enviadas por Dios por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia a sus leyes. Deuteronomio 28, y veamos en primer lugar el versículo 22. Deuteronomio 28, 22. Jehová, no dice el diablo, amados siervos que nos escuchan a través del cassette y los medios de comunicación, Dios, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Aquí vemos que Dios puede directamente herir con cualquier enfermedad a cualquier ser humano, en su soberana voluntad. Dios. Versículo 28, 27 y 28. Jehová otra vez, pues no que Dios no mandaba enfermedades. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Vean ustedes, cuando Dios dice, no hay ciencia, no hay medicina contra esto, es porque Él lo ha decretado.
Y puedes ir a la clínica Rochester, y puedes ir a Mejor Hospital, y a Temple, Texas, y a clínicas de diagnóstico, y si Dios decreta que tú vas a morir hasta con un problema de bronquitis. Puedas ser curado. Jehová, versículo 28, te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Muchas personas que actualmente están afectados de sus condiciones mentales, muchos familiares tuyos, amigos, amigas nuestros, que tienen problemas de paranoia, que tienen que tomar pastillas tranquilizantes, que tienen que estar yendo al psiquiatra cada 15 días, que tienen problemas y perturbaciones de carácter mental, son personas que no arreglaron problemas de su pasado, mentales o emocionales o de perdón o de amargura, y que actualmente por causa de eso han llegado al estado mental en que se encuentran. Vemos que muchas locuras y turbación de espíritu tienen su origen en Dios. Y a la luz del contexto de Deuteronomio capítulo 28, nosotros descubrimos que es por la desobediencia y por sus pecados. Jesús dijo, Juan 10:10, he venido para que tengan vida. Pero no se quedó ahí. Y agrega, y vida en abundancia. Jesús viene a nuestra vida a traerme primero paz de mente, paz de espíritu. Si yo no tengo paz mental en mi vida, si yo no tengo tranquilidad, si yo no estoy contento, si yo no estoy conforme con la casa, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con mi vida, con mi salud que yo tengo, si yo no tengo eso, estoy en contra de Dios. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque la falta de contentamiento en la vida va a comenzar a afectarme mental y físicamente. Y no es Dios el que me está mandando eso, sino que al yo desobedecer, al yo violar una ley, por nada, Filipenses 4, 5 y 6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Dice Dios, cuídate de estar así en la vida. ¿Qué voy a comer? Un chocho, un tequila, un whisky. Cuídense, dice Dios y Cristo nuestro Salvador, de llegar a un estado en nuestra vida donde ya ni puedas dormir. Cuídate. Sino que cuando se te comienza a juntar eso y comienzas a sentir que se te sale el corazón y la angustia, ¿y qué voy a hacer? Híncate. Híncate. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Si nosotros permitimos que los afanes de la vida, como les dijo Jesús en Mateo 6 a los discípulos, ¿por qué se afanan? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Bajo qué techo nos vamos a cubrir? ¿A qué escuela van a ir mis hijos? ¿Y dónde nos vamos a cambiar? ¿Y qué va a hacer de nosotros? ¿Por qué piensan todas estas cosas? Porque eso es lo que está lleno en la mente de las personas que no son cristianas. Los gentiles tienen afán por todas estas cosas, pero ustedes que yo di mi vida por ustedes en la cruz, vean los pájaros. Y Jesús nos remonta a la ilustración de las aves. Nunca verás a los pájaros depositando en Banamex. Nunca guardan ni compran petrobonos ni dólares por la falta de fondos monetarios o por la caída del peso. Nunca entre los pájaros no hay un Wall Street, ¿verdad? Nunca se preocupan, sino diario llegan los pajaritos, se levantan y van a encontrar siempre gusanitos. Los chiquitos van a esperar, pío, 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 pío. Va a llegar la mamá a llevar sus gusanitos y no se preocupan en estar guardando para mañana. Vean ustedes las flores del campo, dice Jesús. Vean los colores de un clavel, los colores de una lelí, los colores de cualquier flor. Ningún color, ningún creador, ningún diseñador de modas podrá jamás imaginar, ni contrastar, ni comparar, ni imitar los colores de la naturaleza.
Bueno, con todo esto, si Dios viste así a las flores con esos colores y esa belleza, si las aves del campo, los coyotes, los cocodrilos, los changos, las cabras monteses, los peces en el mar, todos tienen que comer. Los únicos que nos morimos de hambre somos nosotros. Y cuando los animales se mueren de hambre es porque nosotros se las hemos quitado. Si ellos tienen esa vida y ese sustento, ¿cuánto más hará con ustedes, hombres de poca fe? Entonces, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿No es acaso la vida mayor que el vestido y mayor que la comida? Hoy en la noche me voy a acostar al ratito y yo no le doy cuerda a mi cuerpo y le digo, no te olvides de respirar. Para nada, ¿verdad? Nos acostamos y nos vamos al mundo subconsciente, me olvido ya que estoy consciente, comienzo a pensar en Juan Diego, quién sabe en qué, en tus sueños, y mi corazón sigue bombeando y sigue respirando, y este aliento que yo no controlo, que es la respiración al acostarme yo, Dios la controla. Hechos 17, en Él somos y nos movemos y existimos. Él es el que da aliento a todos nosotros en el mundo entero. Si Dios me está dando el aliento y la vida, no me dará la comida, no me dará el vestido, no me dará una casa, cuando la vida es mucho mayor que todas las cosas de las cuales yo estoy afanado. Dios pues dice en Deuteronomio 28, que la turbación de espíritu, la ansiedad, esos problemas mentales y emocionales tienen un origen, la desconfianza, el pecado, el alejamiento de Dios. Dios quiere que nuestra vida sea controlada por la paz. Colosenses 3:16, la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Que tengamos seguridad, que sepamos a dónde vamos, que si me voy a morir yo sé en quién he creído y no importa lo que me muera, en mi carne de ver a Dios y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de resucitar. Esta es la vida que Jesús nos vino a dar, la vida que no tienen las gentes a nuestro alrededor. Dice Deuteronomio 28, versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, recogemos. Dice Deuteronomio 28, versículo 59. Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Cuántos de ustedes en su familia, desde mi abuelo murió de forma trágica, mis padres murieron de forma trágica, 3 hermanos de forma trágica, y ahora yo muero de forma trágica o vas a morir de forma trágica? Se llaman maldiciones. Maldiciones. ¿Por qué hay maldiciones en familias tan destacadas como los Kennedy en Estados Unidos? Todas las muertes trágicas de todos los Kennedys, o drogas, o asesinatos, o accidentes, trágicas las muertes. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al abuelo don Joseph Kennedy, en la época de los 20s, 30s de la ley seca en Estados Unidos, ¿de dónde hicieron los Kennedy este dinero de la ley seca? Vendiendo alcohol. Familias que ahorita vamos a comenzar a ver de políticos en México que dices que van millonarios y desde el padre hasta el hijo, y vamos a comenzar en la cárcel y muertos y a balazos y exiliados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente, enfermedades permanentes, plagas malignas y duraderas, que van de generación en generación hasta la 4ª generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Tal vez tu madre murió de diabetes, tu abuelo de diabetes, y lo más seguro es que tú mueras de diabetes si no te arrepientes. Y si no rompes esta maldición, tal vez tu abuelo era brujo, y tu tatarabuelo, a lo mejor fue Hernán Cortés, que mató un chorro de indios aquí en México. O quién sabe, le decían el indio Tizoc también a tu tío. Y te llegan a tu vida, y tú no quieres que estas maldiciones de mis abuelos, yo no las quiero transmitir a mis hijos ni a mis nietos, que se paren hasta mi vida, ya hasta aquí llegaron. Padre, perdóname, cancelo las maldiciones que venían a mi vida por estos espíritus familiares de mis antepasados, y ahora yo les transmito a mis hijos el Espíritu de Dios, las bendiciones de Dios, y mi casa y yo serviremos a Jehová.
Ahí murió ya la maldición en tu vida. Y tú y yo tenemos la capacidad en esta noche de comenzar una nueva generación con los que nos siguen de nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Dice ahí también en Deuteronomio 28, el versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová te enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo miedo así, pero para nadita, nada de miedo de lo que el diablo me pueda hacer. Ten miedo de lo que Dios te pueda hacer. A mí no me da miedo tener al diablo como mi enemigo, me da miedo tener a Dios como mi enemigo. Horrenda cosa, dice Hebreos 10, es caer en manos de un Dios vivo. No dice horrenda cosa es caer en manos de Satanás, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Porque si tú caes en manos de Dios no hay quien te libre. Si caes en manos de Satanás, Dios te libra, pero de las manos de Dios, ¿quién te puede librar? Por eso es mejor, ¿verdad?, tener a Dios de nuestro lado. En mi casa, en mi trabajo. Muchos de ustedes son tan orgullosos que por su orgullo no quieren creer en Dios ni venir a la iglesia como hombres. No, que vaya la señora, que ella les enseñe la Biblia. Ese orgullo, ese machismo mexicano hace que muchos hombres tengan que ser quebrantados con enfermedades, con castigos, con muertes, con tragedias, con cosas tremendas en sus trabajos por causa de que no entienden que necesitan a Dios. Y Dios quiere en esta noche que nosotros entendamos eso. No todas las enfermedades vienen del diablo, muchas enfermedades Dios las manda. Vean 2 de Crónicas 21. No vamos a poder acabar esta noche, imposible. Vamos a acabar la próxima clase. Entonces va a durar 2 sesiones esta clase, pero es mejor irnos poco a poco. 2 de Crónicas 21, versículo 18. 2 de Crónicas 21, 18. Dice la Biblia, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Incurable significa que no se puede curar. Y no importa la ciencia y que haya rayos láser y que haya medicinas, lo que importa, ¿verdad? Vuelvo a repetir, si Dios no quiere que alguien sea sanado, ningún doctor lo va a sanar. Entonces, cuando los médicos llegan y se jactan, ¿verdad? No, pues qué cirugía, mi compadre. No, qué bárbaro, qué trasplante hicieron, ¿verdad? La Biblia nos muestra que detrás de todo, el que da la sabiduría es Dios. El que da la inteligencia es Dios. El que le da la destreza y el tacto y el pulso a un cirujano es Dios. Los inventos que se han hecho cuando Fleming descubrió la penicilina a través de los hongos y los experimentos que hizo, Dios lo guió a eso. Cuando Tomás Alva Edison descubrió el telégrafo y cuando Benjamin Franklin descubrió el foco, etcétera, etcétera, y la luz y los filamentos, esas ideas, ¿de dónde vinieron? No vinieron de ellos, vinieron de Dios. El mismo conocimiento científico, Dios nos ha guiado a que nosotros descubramos el universo que nos rodea, pero el hombre se ha envanecido y ha creído que Él es el autor de los inventos, el autor de los descubrimientos, cuando todo viene de la mano de Dios. Y también encontramos, ¿verdad? Lo vamos a ver en la clase que entra, las enfermedades que el diablo puede enviar. Y por qué muchas veces seres humanos son invadidos, y vamos a ver de qué forma los espíritus malignos, los demonios, pueden entrar a la vida de un ser humano y le pueden hacer cambiar su manera de pensar, te pueden volver loco, te pueden crear alucinaciones, te pueden crear espejismos, te pueden hacer creer que tienes 3 personalidades, se les llama desórdenes múltiples de la personalidad en la psicología, etcétera, etcétera. El diablo también tiene acceso a nuestro cuerpo. El diablo puede entrar a la columna vertebral de una señora y hacerla jorobada durante 15, 25 años. Lo vamos a ver como Cristo liberó a una mujer que el diablo había atado de la columna vertebral. El diablo puede entrar a mi corazón y hacer lo que le ata más rápido. Puede alterarme los pulmones y los bronquios. Puede entrar a mi sistema nervioso y los demonios a mi sistema circulatorio y alterar y producir un virus que se llama el SIDA.
¿Qué es el retrovirus del SIDA? ¿Qué es? ¿Quién energetiza a este retrovirus? ¿Quién? Se lo voy a explicar la semana que entra cómo el virus viaja por el sistema, ¿verdad?, que es transmitido a través del semen o de la sangre, y este retrovirus maldito, ¿verdad?, porque es una maldición el SIDA, así como el cáncer, entran y detectan y engañan a otras células, y cuando se hace el engaño, se abren las células y se meten, y ahí es donde se reproducen y se multiplican. Es todo un proceso, pero no es algo mecánico ni automático, tienen vida. Y la Biblia dice que el diablo vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos pues la próxima clase a estudiar todas estas cosas y en esta noche vamos a pedirle que nos guarde de todo mal. Nuestro Padre y nuestro Dios, que te has revelado a nosotros a través de la Biblia, te damos infinitas gracias por tu revelación y por lo que tú, Señor, anhelas para nuestra vida. Tu palabra dice que el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas también si nosotros se las pedimos? Padre, queremos tener una vida cristiana equilibrada y balanceada en doctrina. Queremos una doctrina sana, Señor. Queremos oír lo que dice la Biblia, no lo que escuchamos, Padre Santo, de muchas personas, sino lo que tú dices en tu palabra, acerca de todos los temas y de todos los dones, porque queremos trazar bien la palabra de verdad. Líbranos de los extremos, Padre Santo, líbranos del desorden, líbranos del fanatismo, líbranos de ideas preconcebidas que muchas veces han dado lugar a la creación de sectas nuevas en la historia, porque amamos la verdad. Solo aquellos que aman la verdad apasionadamente podrán caminar y mantenerse y practicar la verdad. Bendito seas, Jesús, porque tú eres la verdad, Señor Jesús. Tú eres el camino y tú eres la vida eterna. Te pedimos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guardes del mal. En la oración del Padre nuestro, Jesús nos dejó un modelo que pidiéramos: líbranos del mal. Padre, líbranos de enfermedades. Líbranos, Padre Santo, de atraer a nuestra vida enfermedades por causa de la forma como comemos, por no cuidarnos como debemos de cuidarnos, porque somos responsables ante Dios de cuidarnos, de hacer ejercicio, de comer adecuadamente, de vivir una vida con leyes sanitarias, previniendo enfermedades antes de comer, lavándonos las manos siempre. Oh Dios, danos sabiduría para vivir y guardarnos a través de la observancia de las leyes que dejaste en la Biblia y no traer a nuestro cuerpo enfermedades parasitarias o microbianas, Señor, o de diferentes virus por nuestra negligencia. Todo lo que el hombre siembre, el hombre recogerá. No nos podemos engañar. Te pido, Padre, por los jóvenes también, que guarden sus cuerpos hoy más que nunca, que eviten las enfermedades venéreas y el SIDA, esta maldición que tú has enviado, Señor, del cielo a una raza que quiere vivir en inmoralidad. Una raza de seres humanos que creen que el sexo es un Dios y que pueden tener el sexo cuando ellos quieran y están muy equivocados, porque recibirán la retribución debida a su extravío. Padre, danos el conocimiento de tu voluntad en todas estas áreas, porque lo necesitamos para vivir una vida y una vida con abundancia. En nuestro Señor Jesús, en quien oramos y te pedimos todo esto. Amén.